una diferencia en relación a los prácticos anteriores. ¿Qué diferencia han notado? ¿Qué hemos cambiado? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué hemos cambiado? Algo muy importante hemos cambiado. ¿Cómo se titulaba el práctico nuevo? Leyes de Newton. Leyes de Newton. Bien, ¿alguien se ha puesto a investigar o al ver los videos han podido determinar qué son las leyes de Newton, a qué hacen referencia? Yo la estaba estudiando, profe. Bien, está bien, las estuvimos estudiando, pero ¿alguien me puede decir a qué parte de la física hacen referencia a las leyes de Newton? ¿No? ¿Alguien se acuerda qué dijimos nosotros que íbamos a estudiar sobre todo este año? ¿Qué parte de la física íbamos a estudiar? Cinemática. Mecánica. Vamos a estudiar algunas ramas de la física, pero ¿cuáles? Alguien la nombró recién. Mecánica. Mecánica. Exactamente. Y la mecánica a su vez se subdividía en ¿cuántas partes? Tres. En tres, bien. ¿Y cuáles eran esas partes? La cinemática. Bien. La cinemática era una. La dinámica. Bien, la dinámica era otra. ¿Y la otra cuál era? Estática. Estática. La que nosotros vimos anterior fue la estática. ¿Sí? ¿Qué estudiaba la estática? El equilibrio y sus relaciones con las fuerzas. ¿Qué más? Aparte del equilibrio, ¿qué estuvimos trabajando? ¿Qué les costaba dibujar? ¿Con qué renegaban? Paralelo. Las fuerzas. El método del paralelogramo. Exactamente. ¿Sí? Cuando nosotros vemos estática, Teorema de Pitágoras. tenemos que trabajar con fuerzas. Y cuando nosotros trabajamos con fuerzas y aplicamos una fuerza a cualquier cuerpo, ¿qué puede pasar? ¿Se puede deformar o puede cambiar su forma? Depende Bien, una de las consecuencias de aplicar una fuerza, por ejemplo, si yo aplico una fuerza sobre esta hojita, es cambiar la forma porque esto se arrugaría. ¿Y qué otra cosa puede pasar cuando yo aplico una fuerza? El movimiento. El movimiento. Es decir, que ahí tenemos una cosa importantísima. Toda fuerza puede alterar o modificar un movimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar ahora es justamente esa relación. Vamos a empezar a estudiar o a analizar de qué manera, cuando nosotros aplicamos una fuerza a algo, ese algo se mueve o se frena, ¿sí? Porque hay veces que ese algo se está moviendo y cuando yo aplico una fuerza, eso se frena y detiene su movimiento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vamos a analizar es justamente eso. ¿De qué manera, a partir de la aplicación de una fuerza, nosotros podemos o iniciar un movimiento, o modificar un movimiento, o finalizar un movimiento? Y esa parte, ¿quién la estudia? La estática estudiaba las fuerzas y el equilibrio. ¿Quién estudia de qué manera una fuerza modifica un movimiento? La dinámica. La dinámica. ¿Sí? O sea que el principal cambio que nosotros sufrimos después de estas vacaciones es que cambiamos de tema.
Ya no vamos a seguir estudiando el mismo tema que veníamos estudiando, ¿sí? Ahora vamos a estudiar otro tema que tiene que ver con lo anterior, ¿sí? Pero ya no es lo anterior, ¿sí? Vamos a seguir ampliando lo que nosotros vamos conociendo, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos estudiando solamente la fuerza. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos que esa fuerza va a tener sobre un movimiento en particular, o sobre un cuerpo generando o deteniendo un movimiento. ¿Está bien? Bien. Sí. Somos como 49, les cuento, ¿no? Y me encanta que haya más participación, porque ¿se acuerdan que a principio de año no entendían nunca nada, pero tampoco entraban a Zoom? Bueno, eso es una de las cosas que hay que cambiar, ¿sí? Bien, entonces dijimos que uno de los primeros cambios que tenemos es que cambiamos de tema. Vamos a seguir creciendo y vamos a seguir ampliando lo que estamos aprendiendo. Y ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la fuerza que nos aplicamos y el efecto que esa fuerza produce en el movimiento de un objeto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Profe, se escucha mucho ruido. A ver, voy a buscar. Escucha muy mal el audio, profe. Sí, es por el sonido de otro. Herrera, no sé cuánto, Sade Herrera, no sé cuánto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. 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 ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Ahí, Profe. ¿Ahí me escuchan mejor? Estoy probando. ¿Sí? Bien. Profe. Valentina Sarmiento dice que se le cortó la videollamada. Bien, que trate de ver si puede entrar de nuevo. Bueno, profe, Paolo Dorín no puede entrar. No lo tengo en lista de espera, o sea que es algún problema en su conexión. ¿Sí? Pero vamos a ir anotando igual los que no pueden entrar. Sarmiento y Dorín. Bien. Entonces decíamos que a partir de ahora, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. Lo que vamos a aprender ahora entonces es cuál es la relación que hay entre las fuerzas y el movimiento. Y ustedes vieron algunos videitos el otro día, ¿sí? Y tenían un trabajo práctico que les pedía que ustedes contesten o completen unas cosas a partir de esos videos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Y lo primero que decía era si un cuerpo está en reposo o quieto. ¿Cómo completaron ahí? Seguirá quieto a menos que una fuerza actúe sobre él. Eso es lo mismo. Bien. Perfecto, va a seguir quieto a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo este celular acá quieto, acá, ese celular se va a quedar ahí. ¿Sí? ¿Cuándo ese celular se va a mover? Cuando yo agarre mi dedito y lo empuje para allá, o cuando yo agarre mi mano y lo levante. Mientras yo no ejerza una fuerza sobre ese celular se va a quedar quietito. Entonces ustedes dirán, ¿por qué nosotros nos movemos? ¿Sí? Porque en realidad el movimiento es, por un lado es bastante relativo. ¿Alguien me puede explicar qué significa que un movimiento sea relativo? A ver, Lisandro, ¿qué se te ocurre? Relativo. Que
A ver, pregunta. Una Si yo causa y una estoy- consecuencia. ¿Cómo? Relativo, por ejemplo, sería que tiene causas o consecuencias sobre algo. No. ¿Qué significa algo relativo? Cualquier cosa que sea relativa. ¿Qué significa que sea relativo a algo? ¿Es exacto? ¿Quiere decir que depende de distintos factores? Bien, depende de diferentes factores. En realidad, el movimiento depende del lugar donde yo esté mirando. Si ¿ustedes andan en colectivo o en auto? Sí. Sí. Sí, Cuando, cuando ustedes están arriba del colectivo, ¿cómo ven a las personas que están a la vuelta? ¿Quietas o en movimiento? Y alguna El movimiento. A las que están a la vuelta, a las que están adentro del colectivo igual que ustedes. ¿Cómo las ven? Quietas. El movimiento. Quietas. ¿Y cómo ven a la gente que está afuera del colectivo? El movimiento. En El movimiento. ¿Sí? Pero si yo estoy parado afuera en la parada del colectivo, para mí, ¿quién está quieto? La persona que está al lado La persona La que está persona que está esperando. esperando el Bien, la colectivo. persona que está afuera esperando. En cambio, para mí, que estoy afuera, ¿quién se mueve? El colectivo. El colectivo. Al colectivo, claro. Eso significa que sea relativo. Depende del lugar donde yo lo estoy mirando. Si yo me posiciono adentro del colectivo, veo lo de adentro quieto y lo de afuera moviéndose. Para mí los árboles van pasando. Entonces pareciera como que los árboles se están moviendo. En cambio, si yo estoy afuera, veo el arbolito quieto y para mí lo que se mueve es el colectivo. Eso significa que sea relativo. ¿Está bien? Pero en lo absoluto, este celular está quieto porque no tiene una velocidad y no cambia de posición. ¿Cuándo va a cambiar de posición? Cuando yo lo agarre y ejerza una fuerza sobre él. ¿Estamos? ¿Sí? Ya vamos a ampliar el tema de movimiento cuando cambiemos y salgamos de la dinámica. ¿Sí? Pero bueno, ya que se te dio la pregunta y el comentario, aprendimos que todo movimiento es relativo. Entonces, la primera respuesta nos quedaría que todo cuerpo está en reposo o quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él. Ahora, mientras mayor es la fuerza que se imprime a un objeto, ¿qué pasa? Mayor será la aceleración. Aceleración. Bien, mayor será la aceleración. Pregunta, ¿qué es la aceleración? el resultado de la fuerza imprimida en el objeto, impresa en el objeto. Ay, me gustó más el imprimida, estaba medio feo. Bien, una aceleración, a ver, repitamos cómo era. Una El resultado de una impresión en un objeto. Bien, el resultado de aplicar una fuerza en un objeto. Bueno, ¿alguien buscó en el diccionario que dice aceleración? No. A ver, vamos a ver qué nos dice el diccionario. Porque cuando uno no sabe una palabra, tiene que buscar en el diccionario. Pero mientras yo busco en el diccionario, obviamente del celular, pregunta, ¿dónde escucharon ustedes la palabra aceleración? Cuando vamos En auto. En el auto. Cuando el auto está por acelerar. Bien, y cuando el auto acelera, ¿qué le pasa? Avanza más rápido. Va más rápido. Va más rápido. Ese es el concepto real de aceleración. Es la manera en que Avanzar más cambia la velocidad de ese cuerpo a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? O sea, si bien la aceleración es un efecto de la fuerza, ¿sí? De velocidad. La definición de aceleración es la manera en que cambia la velocidad de un cuerpo a medida que pasa el tiempo. Y el diccionario dice efecto de acelerar. Y vamos a buscar acelerar. Y acelerar Típico del es diccionario. hacer más rápido
o más vivo un movimiento o una acción. Aumentar progresivamente la velocidad de un vehículo. ¿Sí? Fíjense que cuando yo le doy fuerza a algo, da la impresión de que cuanto más empujo, más livianito se hace ese algo. Fíjense que lo que cuesta es empezar que se mueva. Una vez que yo logré que ese algo se mueva, ¿sí? Es como que es más fácil empujarlo. ¿Por qué? Porque está adquiriendo velocidad y lo único que estoy haciendo es hacerle cambiar la velocidad. ¿Se entiende? Profe, Sí. y nos pasa lo mismo a nosotros cuando de caminar a correr, o sea, ahí estaríamos acelerando, pero, Exacto. o sea, como que no seríamos un auto. Sí, pero estás acelerando. Estás cambiando la velocidad a medida que estás acelerando. Lo que pasa es que, digamos, en física hay veces que los conceptos no es que sean difíciles de definir, sino que son difíciles de ubicar. Uno dice, ¿qué les enseño primero? ¿La dinámica o la cinemática? ¿Por qué? Porque en realidad la cinemática es un concepto, la aceleración es un concepto de la cinemática, es un concepto del movimiento. Pero yo estudio el movimiento, pero ¿cómo se generó ese movimiento? A partir de una fuerza. Bueno, entonces les doy primero el cómo se genera el movimiento, pero me parece el concepto de aceleración. Entonces es como unir y venir constantemente con los conceptos de física. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pusieron en la tercera de las preguntas? La tercera de las preguntas decía, si empujas algo... Ese mismo objeto te empuja a ti. Bien, ¿qué significará que ese algo te empuje a ti? Es como si la fuerza vuelve hacia vos. Literalmente sí. ¿Ustedes saben por qué se le pone Depende del peso de ese objeto. Depende mucho del peso de ese objeto. Pero ¿ustedes saben por qué se les pone una bisagra a las puertas? Para que la fuerza que vuelve hacia nosotros no sea tan grande y nosotros la podamos abrir. Ese es el sentido y el efecto de la bisagra. Suavizar la vuelta de esa fuerza que yo estoy haciendo para que yo pueda efectivamente abrir la puerta. ¿Sí? Claro. En esas tres cosas que ustedes respondieron, están simplificando las tres leyes de Newton. ¿Sí? Pero terminemos de revisar el práctico y de ahí nos metemos en las leyes de Newton. Vamos con el video 2. Dice, un objeto se desplaza en línea recta o a una cierta velocidad. Continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Bien, o sea, me parece perfecto. Está bien la respuesta. Y fíjense que estamos en la misma que hace un rato. Hace un rato, si yo tengo algo quieto, no se va a empezar a mover si yo no aplico una fuerza. Ahora, si yo tengo algo que se está moviendo, ese algo se va a frenar o va a cambiar su movimiento cuando se aplique una fuerza. ¿Sí? O sea que es lo que decíamos al principio, una fuerza puede o generar, o modificar, o frenar un movimiento. Vamos con el punto 5. Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, Este acelerará La misma dirección, sentido, esta fuerza, y una magnitud proporcional a su masa y a fuerza aplicada. Perfecto. Entonces, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Y la última que dice, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo siempre se genera otra de igual dirección y con sentido contrario. Perfecto. Fíjense que han escrito lo mismo que la 1 en la 2 y en la 3, pero con otras palabras. ¿Sí? No entendí nada de lo que han dicho. Se escuchaba una mezcla de voces. Yo voy a leer cómo quedarían las respuestas completas. La 1. Si un objeto está quieto, seguirá quieto a menos que una fuerza actúe sobre él. La 2. Mientras mayor sea la fuerza que se imprime a un objeto, mayor será la aceleración. La 3. Si empujas algo, este algo te empuja a ti. 4. Un objeto que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad
continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Y ahí voy a parar antes de leer las 5. Y ustedes se preguntarán, bueno, no sé si se preguntarán, yo en alguna vez de mi vida me lo pregunté, ¿por qué entonces cuando yo pateo una pelota, la pelota se frena? Ahí me acaban de Por la gravedad. Por la fricción que implica. Ahí Por lo la acaban de gravedad. decir. En realidad son las dos cosas. A raíz de la fuerza de gravedad, esa pelota tiene un peso. Y ese peso genera una fricción sobre la superficie que se está desplazando la pelota, y esa fricción no es otra cosa que una fuerza en sentido contrario. Si yo tengo algo que se está moviendo para allá, la fricción es algo que va a hacer fuerza para allá y va a generar que eso se frene. ¿Está bien? Pero esa Como es el la ejemplo razón. que ponían del video 2. Había un ejemplo de una pelotita de golf y no sé qué más había. Sí. En el El video video uno número había 2. una- Siempre En el que video ustedes no- tienen, digamos, esa es una característica que tienen la mayoría de los planetas, la gravedad. Y a raíz de la gravedad, los cuerpos pesan y al pesar existe la fricción, ¿sí? Por eso es que muchos de los ejemplos que se dan sobre las leyes de Newton están emplazadas en el espacio. ¿Por qué? Porque en el espacio nosotros tenemos gravedad cero, y al tener gravedad cero, tenemos, digamos, los cuerpos no se frenan y no tenemos esa fricción que me va a alterar el movimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Leemos las dos últimas. Sí. Sí. Dice, si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Nosotros dijimos que las leyes de Newton son 3, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 leyes? ¿Alguno de ustedes las logró escribir? La ley de la inercia, Sí, también. Bien, la la ley ley de la dinámica, principio de la acción y principio de la reacción. acción y reacción. Y reacción. El segundo, ¿cómo me dijeron que se llama? La ley Ley fundamental de la dinámica. Bien. O ley de masa también se la llama. Y la tercera es la de acción Y reacción. y reacción. Yo lo estaba diciendo un montón de veces y tenía el micrófono apagado. Apagar. La ley de inercia es la que dicen las 2 primeras frases que ustedes pusieron ahí. O sea, esto de que todo cuerpo que está quieto, permanece quieto, salvo que una fuerza actúe sobre él, o que todo cuerpo que está con movimiento uniforme permanece con movimiento uniforme, salvo que una fuerza actúe sobre él. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esta inercia? La inercia es la capacidad de mantener el estado. ¿Eso qué significa? Si yo estoy quieto, supongamos, yo estoy quieta y tengo sentado al lado un perrito chihuahua también quieto. ¿Quién sería más fácil de mover? ¿El perrito chihuahua o yo? El perrito chihuahua. Perrito chihuahua. El perrito chihuahua. ¿Por qué? Porque es más chiquitito, tiene menos masa y por lo tanto necesita una fuerza más chiquita para moverse. ¿Sí? Eso significa que el perrito chihuahua tiene menos capacidad de inercia que yo. Yo tengo mayor posibilidad de mantener mi estado de movimiento o de mi estado de quietud. ¿Está bien? ¿Dónde vemos la inercia también? Ustedes que andan en colectivo. Si ustedes van paraditos y el colectivo frena, ¿qué les pasa a ustedes? Nos vamos para Y van para atrás. Adelante o ¿Para adelante o para atrás se van? Para adelante. para adelante. Depende del movimiento del colectivo. Bien, pero si el colectivo se está moviendo y de golpe frena,
ustedes se van para adelante, porque tienden a mantener el movimiento que tenían hacia adelante. Entonces, ¿sobre quién se aplicó la fuerza? Sobre el colectivo, por eso el colectivo se frenó. ¿Hubo alguna fuerza aplicada sobre ustedes? No, por eso es que ustedes tendieron a seguir el movimiento hacia adelante que mantenía el colectivo. ¿Está bien? En otro lugar donde ustedes lo ven es cuando van en el auto. ¿Alguno tiene hermanitos chiquititos? Sí. Cuando ustedes van en el auto con el hermanito chiquitito sentado al lado de ustedes y de golpe la mamá, el papá o el tío o el que vaya manejando da vuelta de golpe. ¿Qué le pasa al hermanito chiquitito? Se va para el costado. Vuela para el costado. Y por lo general vuela para el costado hacia donde hubiera seguido el auto si no doblaba. Y voló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no se mueven y el hermanito sí. Porque ustedes tienen más capacidad de mantener el mismo movimiento que el auto que el hermanito. ¿Sí? Porque tenemos más masa. ¿Se entiende la ley de inercia? Sí. Ley de masa. La ley de masa es la que más tiempo le vamos a dedicar porque es la más complicadita. La ley de masa es la que dice esto de que cuando yo tengo dos cuerpos iguales, ¿sí? Supongamos acá que yo tengo, esto se llama bien casero, dos servilleteros, ¿sí? Sobre un servilletero aplico más fuerza que sobre el otro servilletero. ¿Cuál de los dos servilleteros se va a acelerar más? ¿En el que aplico poquita fuerza o en el que aplico mucha fuerza? Que aplica Mucha fuerza. ¿Eso qué significa? Que a más fuerza, Más aceleración. más aceleración. Ah, claro, la aceleración. Por eso es que dice que la fuerza es proporcional a la aceleración. Aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. ¿Sí? En cambio, si yo tengo este servilletero y tengo este termo lleno de agua, ¿cuál tiene más masa? ¿El termo o el servilletero? El termo. Si yo aplico la misma fuerza a los dos, ¿a cuál voy a poder mover más fácilmente? Al servilletero. ¿Eso qué significa? Que a más masa se va a mover menos. Por lo tanto, tengo menos aceleración. ¿Por qué? Porque en la jerga de todos los días diríamos es más pesado, entonces es más difícil de mover. ¿Está bien? Entonces, a más masa, la aceleración es menor. Y este que es el principio de acción y reacción, es el que dice que cada vez que yo aplico una fuerza, es como que el cuerpo sobre el que yo aplico la fuerza, ¿sí? Gracias por el aviso de Nayara. El cuerpo sobre el que yo aplico la fuerza reacciona sobre mi mano, ¿sí? Entonces yo empujo esto, ¿y por qué me cuesta moverlo? No es que no lo voy a poder mover, ¿por qué me cuesta moverlo? Porque hay una fuerza volviendo hacia mí, ¿sí? Ese es el principio de acción y reacción. ¿Quedan claras las tres leyes? ¿O un poquito más claras por lo menos? ¿Sí? Bueno, Yo tengo un problema con la última, no lo entiendo bien. Dos opciones. O nos conectamos de vuelta, o les hago un videíto yo, así como el de fuerza, ¿se acuerdan con el PowerPoint? ¿Qué prefieren? Video. Yo les hago un videíto, de todas maneras yo les subo esto. Yo de todas maneras les subo esto para que lo tengan, ¿sí? El práctico que van a tener trabaja específicamente sobre esto. Tienen que analizar unos dibujitos e ir contestando en función de lo que ven en ese dibujo, ¿sí? Como ya se nos corta, cualquier duda que tengan me la mandan por escrito dentro de donde está la asignación. Así la pregunta de ustedes sirve para todos los compañeros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta tarea es para el próximo jueves? Para el próximo jueves, ¿sí? Igual el jueves que viene nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Sí? Bueno.